Don Ernesto pagó $5,000 por un perro que lo vería morir esa misma noche sin mover una sola pata. Y sin saberlo, echó a la calle a patadas al único ser que estaría dispuesto a derribar una puerta para salvarle la vida. Pero antes de que la muerte viniera a cobrarle su arrogancia, Ernesto tenía que cometer un acto de crueldad imperdonable. Esa tarde, el millonario entró en su mansión, un palacio de mármol blanco y cristal donde el polvo estaba prohibido. Se detuvo en seco al entrar al salón. Allí, sobre su alfombra persa de lana virgen, una pieza de museo, dormía plácidamente Toby, el pequeño cerdito rosado que su hija había rescatado. El animal estaba limpio, bañado con champú de fresa por la niña esa misma mañana. Pero para Ernesto, ver a un cerdo en su salón fue como ver una rata sobre un pastel de bodas. «¡Quita esa cosa de mi vista!». El grito de Ernesto resonó como un disparo. Su hija, Sofía, bajó las escaleras corriendo, pálida del susto. «Papá, por favor, Toby no hace nada, está durmiendo». «Los cerdos son comida o basura, Sofía», rugió Ernesto, con las venas del cuello hinchadas por el asco. «No son mascotas, ensucian mi imagen, abaratan mi apellido». Ignorando el llanto de la niña, Ernesto agarró al cerdito por la piel flácida del cuello. Toby despertó chillando, pataleando en el aire con sus pezuñas inofensivas. El hombre caminó hacia la puerta trasera, la abrió con violencia y lanzó al animal hacia el patio de servicio, donde el barro frío y la lluvia lo esperaban. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves y suscríbete al canal. «Ahí es donde perteneces, entre la inmundicia», sentenció, cerrando la puerta en la cara del animal. «¡Lo vas a matar de frío!», gritó Sofía, destrozada. Ernesto se ajustó su corbata de seda, recuperando su compostura fría, y miró a su hija con una sonrisa de suficiencia. «Deja el drama, he solucionado el problema, y para que veas que soy un padre generoso, te he traído una mascota de verdad. Algo que sí tiene clase». Caminó hacia la entrada y regresó con una transportadora dorada. Abrió la rejilla y salió Príncipe, un caniche real gigante, blanco como la nieve, con un corte de pelo de exhibición que lo hacía parecer una escultura de algodón, no un animal. «Te presento a la perfección», dijo, admirando al perro. «Me costó $5,000. Tiene pedigrí de campeones, no huele a granja y combina con los muebles. Esto, hija mía, es en lo que gastas el dinero cuando tienes buen gusto». El perro miró a la niña con indiferencia y se fue directo a acostarse en el sofá más caro sin dignarse a saludar. Ernesto sonrió creyendo que había hecho la mejor compra de su vida. No tenía idea de que acababa de meter a un adorno inútil en su casa y de echar a su único guardián a la lluvia. Mientras la tormenta comenzaba a azotar los cristales de la mansión, el mundo se partió en dos realidades brutalmente opuestas. Afuera, en la oscuridad del jardín trasero, la vida era miserable. Toby, el cerdito que solo conocía el calor de las alfombras y el cariño de Sofía, estaba ahora en un infierno de barro. La lluvia caía helada, empapando su piel rosada y sensible. Tiritando violentamente, corrió hacia el único refugio disponible, un viejo cobertizo de herramientas con el techo agujereado y olor a gasolina rancia. Se acurrucó sobre un montón de paja húmeda, soltando gemidos suaves, con la mirada fija en la luz cálida que salía de la ventana de la cocina. No entendía qué había hecho mal. Adentro, la escena era un insulto a esa soledad. Don Ernesto estaba en la cocina, sirviendo la cena, pero no era comida para perros lo que ponía en el plato de cristal de Bohemia. «Solo lo mejor para ti, campeón», murmuró Ernesto, colocando filetes de salmón ahumado de primera calidad frente a Príncipe. El caniche real olfateó el salmón con desgana, comió un bocado con delicadeza aristocrática y luego se dio la vuelta,
ignorando el resto. «Ja, ja, eso es clase», rió Ernesto, encantado con la arrogancia del animal. «No tienes hambre de plebeyo, me gusta». Después de la cena, subieron al dormitorio principal. Ernesto preparó una cama con almohadones de seda egipcia a los pies de su propia cama king size. «Aquí estarás cómodo, príncipe, lejos de la chusna». Entonces, llegó el momento de su rutina nocturna. Ernesto, diabético severo desde hacía 10 años, sacó su estuche de insulina de la mesita de noche. Tenía que inyectarse su dosis habitual antes de cenar su propio sándwich. Cargó la pluma de insulina y se levantó la camisa. Justo cuando la aguja tocó su piel, Príncipe ladró y dio un salto gracioso, persiguiendo su propia cola perfectamente peinada. Ernesto se distrajo, riendo. «Eres un espectáculo, muchacho. Vale cada centavo». Con la mente puesta en su nueva inversión y no en su salud, Ernesto presionó el émbolo. Pero en su distracción, cometió un error de cálculo fatal. Ajustó la dosis como si fuera a comer una cena copiosa, pero estaba tan embelesado jugando con el perro que olvidó por completo comerse el sándwich que había dejado en la cocina. «A dormir», bostezó Ernesto, sintiendo un cansancio repentino y pesado. «Mañana será un gran día para presumirte en el club de golf». Apagó la luz. La oscuridad envolvió la habitación. Príncipe se acomodó en la seda, suspirando satisfecho. Afuera, Toby tiritaba en la paja. Ernesto cerró los ojos, confiado y feliz. No tenía ni idea de que acababa de inyectarse una sentencia de muerte. La insulina comenzó a circular por sus venas, devorando el azúcar de su sangre a una velocidad vertiginosa, mientras su estómago estaba vacío. El reloj de arena había comenzado a correr. Eran las 3 de la madrugada. La mansión estaba sumida en un silencio sepulcral, solo roto por el suave zumbido del aire acondicionado y el repiqueteo monótono de la lluvia contra las ventanas blindadas. Para el mundo exterior, don Ernesto estaba durmiendo plácidamente, pero bajo la superficie de su piel, una guerra bioquímica violenta y silenciosa acababa de estallar. La insulina, cumpliendo ciegamente su función, había barrido con casi toda la glucosa de la sangre de Ernesto. Su cerebro, el órgano más codicioso de energía, de repente se encontró sin combustible. Fue como si alguien hubiera cortado los cables de una central eléctrica. Las luces de su conciencia parpadearon y se apagaron. No hubo gritos, no hubo manos agarrando el pecho, no hubo estertos dramáticos. Esa es la trampa mortal de la hipoglucemia nocturna. Es un asesino ninja. Ernesto entró en lo que los médicos llaman el sueño de la muerte. Su cuerpo intentó luchar, liberando adrenalina en un intento desesperado por liberar azúcar del hígado, pero no había reservas porque no había cenado. «¡Despierta! ¡Tienes que despertar!», gritaba su instinto de supervivencia en algún lugar profundo de su mente, pero su cuerpo estaba paralizado, atrapado en un bloque de cemento invisible. Entonces comenzaron los síntomas físicos. La piel de Ernesto, habitualmente bronceada y saludable, se tornó de un color gris ceniza. Un sudor frío, abundante y pegajoso, brotó de cada uno de sus poros, empapando el pijama de seda y las sábanas de 500 hilos. Estaba helado al tacto, temblando con convulsiones casi imperceptibles. Y junto con ese sudor ocurrió el fenómeno clave. La química de su cuerpo cambió radicalmente. A través de su piel, Ernesto comenzó a liberar un olor específico, una señal de alarma biológica invisible al ojo humano. Era un aroma ácido, metálico y extrañamente dulce, como fruta podrida o acetona. Era el olor del miedo celular. Era el perfume de la muerte acercándose. Ese olor llenó la habitación cerrada herméticamente. Flotó sobre la cama,
descendió hacia el suelo y envolvió la costosa cama ortopédica donde dormía Príncipe, el perro de los $5.000. La vida de don Ernesto ahora dependía enteramente de que alguien en esa habitación notara ese cambio en el aire antes de que su corazón dejara de latir. Príncipe, la inversión de $5.000 abrió un ojo. Suscríbete al canal para escuchar más historias como esta. La nariz de un perro es una maravilla de la naturaleza, capaz de detectar una gota de sangre en una piscina olímpica. Incluso bajo capas de peluquería y esnobismo, Príncipe seguía siendo un cánido. Sus fosas nasales negras se dilataron, captando instantáneamente la anomalía química en el aire. Olió la acetona, olió el cortisol, olió el colapso orgánico que emanaba del cuerpo de su dueño, que yacía a menos de 1 metro de distancia. El perro se levantó sobre sus patas perfectamente recortadas y se estiró, bostezando con un gemido agudo. Miró hacia la cama, vio a Ernesto empapado de sudor, con los ojos en blanco y una mano colgando inerte fuera del colchón, temblando espasmódicamente. Cualquier perro de trabajo, cualquier chucho callejero con 1 gramo de gratitud habría ladrado, habría saltado sobre la cama, habría lamido la cara de su humano hasta despertarlo. Pero Príncipe no había sido criado para salvar vidas, había sido criado para ganar concursos de belleza. En su cerebro genéticamente seleccionado para la estética, no había alarmas de emergencia. Para él, Ernesto no se estaba muriendo, simplemente estaba siendo molesto. El olor era desagradable y perturbaba su sueño de príncipe. El perro soltó un resoplido de fastidio. Se acercó a la mano colgante de Ernesto, la olfateó brevemente y al no encontrar comida ni caricias, perdió el interés. Con una indiferencia que helaba la sangre, el caniche real dio 3 vueltas sobre su almohadón de seda para acomodarse mejor, le dio la espalda a su dueño agonizante y cerró los ojos. La estafa se había consumado. El guardián de lujo decidió que su comodidad era más importante que la vida del hombre que había pagado una fortuna por él. Mientras el perro volvía a soñar, el cerebro de Ernesto comenzó a apagar sus funciones vitales una por una. Su respiración se volvió superficial y entrecortada. El asesino silencio estaba a punto de dar el golpe final. Le quedaban minutos, quizás segundos, antes de que el coma se volviera irreversible. Nadie en la casa lo sabía. Nadie, excepto un desterrado a 50 metros de distancia, bajo la lluvia y el barro. A 50 metros de la mansión blindada, en la oscuridad del cobertizo de herramientas, ocurrió un milagro biológico. Toby, el cerdito desterrado, se despertó de golpe. Sus orejas, grandes y rosadas, se tensaron hacia adelante. La ciencia ha confirmado que el olfato de un cerdo es una superpotencia infravalorada. Tienen más genes receptores olfativos que los perros y los humanos combinados. Pueden oler una trufa enterrada a medio metro bajo tierra. Y esa noche, el viento y la lluvia actuaron como un mensajero macabro. Una ráfaga de aire se coló por las rendijas de madera podrida del cobertizo. Llevaba consigo una mezcla de olores del jardín: tierra mojada, pino y algo más. Una traza química infinitesimal que había escapado por los respiraderos de la mansión. Era el olor a cetonas, el olor dulce y metálico del colapso de Ernesto. Para Príncipe, el perro de concurso, ese olor fue solo una molestia, pero para Toby, un animal con una inteligencia emocional similar a la de un niño de 3 años, ese olor significaba una sola cosa: peligro, muerte. La manada está cayendo. Toby no pensó en el desprecio de Ernesto. No recordó que lo habían tirado al barro horas antes. Su instinto de manada se activó con la fuerza de un resorte. Se levantó de la paja, soltando un chillido agudo y urgente, un sonido que ningún humano escuchó por el ruido de la tormenta. Corrió hacia la puerta del cobertizo y pegó su hocico a la madera húmeda, aspirando con fuerza para confirmar la amenaza. No había duda.
El macho alfa de la casa se estaba apagando. Toby retrocedió 2 pasos, resbalando en el suelo sucio, y se lanzó de cabeza contra la puerta vieja. ¡Pum! La madera crujió, pero no cedió. Toby chilló de dolor, sacudiendo la cabeza aturdido, pero no se detuvo. Retrocedió de nuevo, esta vez con más furia, con la desesperación de quien sabe que el tiempo se acaba. ¡Pum! Una astilla le cortó la piel del hocico y un hila de sangre se mezcló con el barro. Pero el cerdito sabía lo que el perro de $5,000 ignoraba. Si él no llegaba a esa habitación ahora, mañana no habría nadie para despertar. ¡Crack! Al tercer golpe, la madera podrida y humedecida por años de abandono no pudo resistir la fuerza bruta de la desesperación. El cerrojo oxidado saltó por los aires y la puerta del cobertizo se abrió de golpe, golpeando la pared exterior. Toby no se detuvo a celebrar su libertad. Salió disparado hacia la tormenta como una bala de cañón rosada que tardó segundos en volverse negra. El jardín, que don Ernesto cuidaba obsesivamente, era ahora un pantano de lodo resbaladizo. Toby corría con sus patitas cortas, hundiéndose en el fango, tropezando, cayendo de bruces y levantándose sin perder el ritmo. El agua helada le golpeaba la cara, pero su nariz seguía fija en el rastro invisible de la muerte. En menos de 1 minuto, el cerdito llegó al porche trasero de la mansión. Estaba cubierto de una capa gruesa de tierra negra, hojas podridos y grasa. Parecía un pequeño monstruo del pantano. Se lanzó contra la puerta de cristal de la cocina, cerrada con llave. Golpeó el vidrio con el hocico. Nada. El aislamiento acústico era perfecto. Nadie lo oiría. Entonces vio su única oportunidad. La gatera. Era una puerta batiente de plástico transparente en la parte inferior, instalada exclusivamente para la silueta esbelta y elegante de Príncipe. Metió la cabeza. Pasaba bien, pero cuando intentó meter los hombros, se quedó atascado. Su cuerpo robusto y compacto era demasiado ancho para esa entrada de diseño. ¡Qui! Chilló de frustración pataleando en el suelo mojado del porche. Podría haberse rendido. El plástico duro se le clavaba en las costillas, cortándole la respiración. El dolor era agudo. Pero al otro lado de esa puerta, el olor a cetonas ya era una nube tóxica y densa. Toby tomó aire, cerró los ojos y empujó con una violencia que no venía de sus músculos, sino de su corazón. Empujó hasta que el marco de la gatera empezó a crujir. ¡Clac! ¡Pum! El marco de plástico no aguantó la presión y estalló. Toby salió disparado hacia el interior de la cocina, aterrizando de golpe sobre el suelo de mármol italiano, derrapando y chocando contra la isla central. Se puso de pie, sacudiéndose. Gotas de lodo negro, agua sucia y sangre de sus rasguños salpicaron los armarios blancos inmaculados. Las huellas de sus pezuñas embarradas quedaron marcadas como sellos de urgencia sobre la perfección del piso. El templo de la limpieza había sido profanado. La basura había entrado en el palacio. Pero Toby no estaba allí para limpiar. Estaba allí para salvar. Sin perder un segundo, corrió hacia las escaleras, dejando un rastro de suciedad salvadora en cada escalón de terciopelo. Toby irrumpió en el dormitorio principal como un huracán de barro. La puerta estaba entreabierta y el cerdito la empujó con el hocico, abriéndola de vuelta. El ruido hizo que Príncipe, el caniche real, se despertara sobresaltado en su cama de seda. Al ver a esa criatura oscura, goteando lodo y resoplando como una locomotora, el perro de los $5,000 no reconoció a un aliado, vio a un monstruo. Asustado y confundido, Príncipe soltó un gruñido débil, bajó las orejas y se escabulló rápidamente debajo de la cama, escondiéndose lo más lejos posible del peligro. El camino quedó libre. Toby ignoró al perro cobarde. Sus pezuñas sucias golpearon la madera del suelo mientras corría hacia la cama king size. Sin dudarlo un instante, el cerdo tomó impulso y saltó. ¡Splat! Aterrizó pesadamente sobre el edredón blanco inmaculado.
En un segundo, la cama de lujo se convirtió en un lodazal. El barro negro, mezclado con la sangre del hocico de Toby, manchó las sábanas de hilo egipcio que Ernesto amaba más que a muchas personas. Pero a Toby no le importaba la decoración, le importaba el hombre que se estaba enfriando debajo de esas sábanas. El cerdito caminó sobre el pecho de Ernesto, clavándole las pezuñas con fuerza. ¡Qui! ¡Qui! Empezó a chillar, un sonido estridente y agudo que taladraba los oídos, justo en la cara de su dueño. Ernesto no se movió. Su piel estaba gris, sus labios azules. El coma era profundo. Toby entendió que el ruido no era suficiente. Empezó a osar violentamente, empujando con su nariz chata y dura la barbilla de Ernesto, golpeándole el cuello, buscando una reacción. Nada. El olor a muerte era insoportable ahora. El instinto primitivo de Toby tomó el control. Si no podía despertarlo con ruido, lo haría con dolor. El cerdo abrió la boca y mordió con firmeza la mano de Ernesto que descansaba sobre el pecho. No fue un mordisco de ataque, sino un mordisco de alerta, lo suficientemente fuerte para activar los nervios dormidos. Al mismo tiempo, la puerta del pasillo se abrió de golpe. Elena, la esposa de Ernesto, entró corriendo, con los ojos desorbitados por el escándalo. ¿Qué está pasando? ¿Qué es ese ruido? Encendió la luz y la escena la paralizó. Vio su cama destrozada, cubierta de lodo negro. Vio al cerdo encima de su marido, chillando y mordiéndolo. «¡Toby, suéltalo!», gritó, corriendo para quitar al animal. Pero justo cuando iba a empujar al cerdo, Elena vio la cara de Ernesto. Vio el sudor excesivo que empapaba la almohada. Vio el color ceniza de su piel y, sobre todo, olió ese aroma dulce y terrible de acetona que llenaba el cuarto, más fuerte que el olor a barro. Se detuvo en seco, con el corazón helado. Miró al cerdo, que dejó de chillar, y la miró fijamente, jadeando sin bajarse del pecho de su dueño. «Ernesto», susurró Elena, tocando la frente de su marido. Estaba helada y empapada. Elena entendió todo en una fracción de segundo. El cerdo no estaba atacando, estaba haciendo RCP a su manera, estaba pidiendo auxilio. Con manos temblorosas, Elena corrió hacia el teléfono de la mesita de la noche, mientras con la otra mano buscaba desesperadamente el kit de emergencia de glucagón en el cajón. «¡Aguanta, Ernesto!», gritó, mientras Toby se acurrucaba contra el cuello del hombre, dándole el calor que la hipoglucemia le estaba robando. El pinchazo de la aguja de glucagón en el muslo de Ernesto fue el detonante. 5 minutos interminables después, mientras las sirenas de la ambulancia ya se oían a lo lejos, don Ernesto soltó una bocanada de aire profundo, como quien emerge de ahogarse en el fondo del mar. Sus ojos se abrieron, desorientados. Lo primero que vio no fue el techo blanco, sino la cara de su esposa llorando, y justo al lado, un hocico manchado de barro que lo olfateaba con preocupación. ¿Qué pasó?, balbuceó Ernesto, sintiendo el sabor metálico en su boca. Los paramédicos entraron en la habitación, apartando suavemente al cerdo para estabilizar al paciente. Mientras le medían la glucosa, uno de ellos silbó admirado al ver el estado de la cama. «Señor, no sé quién hizo este desastre, pero le salvó la vida. Si hubieran pasado 10 minutos más, su cerebro se habría apagado para siempre». Ernesto, todavía aturdido, buscó con la mirada por la habitación. Vio las huellas de barro negro por todas partes. Vio la puerta de la gatera destrozada. Y luego vio algo que le rompió el corazón y el orgullo al mismo tiempo. Debajo de la cama, asomando solo la nariz, estaba Príncipe, el caniche real. El perro estaba temblando, no de preocupación por su dueño, sino de miedo por el caos. Al ver que Ernesto lo miraba, el perro simplemente retrocedió hacia la oscuridad, protegiendo su pelaje perfecto. «¿Ladró, Príncipe?», preguntó Ernesto con un hilo de voz, aunque ya sabía la respuesta. Elena le limpió el sudor de la frente y negó con la cabeza, con una media sonrisa triste. «No, cariño, tu perro de $5,000 se escondió. El que derribó la puerta del cobertizo, cruzó la tormenta y rompió la entrada para despertarnos fue Toby, el animal que echaste a la basura». Ernesto miró al cerdo.
Toby estaba sentado en una esquina, exhausto, con el barro secándose en su piel, y un corte en el hocico por haber roto la puerta. A pesar de todo el maltrato, el animal lo miraba moviendo su colita enroscada, esperando simplemente que su alfa estuviera bien. Las lágrimas de Ernesto se mezclaron con el sudor en su cara. Extendió una mano débil hacia el animal. «Ven aquí, muchacho», susurró. Toby no dudó. Se acercó y apoyó su cabeza sucia en la mano limpia del millonario. En ese contacto, Ernesto entendió que la lealtad no tiene precio ni raza. Una semana después, la mansión seguía siendo blanca e impecable, pero había un cambio fundamental en la decoración. En el centro del salón, sobre la alfombra persa, que ahora tenía una pequeña mancha que nadie quiso limpiar del todo, descansaba Toby. Tenía su propia cama ortopédica de terciopelo y un plato lleno de manzanas frescas y verduras de primera calidad. ¿Y Príncipe? El caniche real había sido enviado a vivir con una tía lejana en la ciudad, alguien que valoraba más la apariencia que la esencia. Ernesto, sentado en el suelo junto a su salvador, acariciaba la barriga del cerdo mientras leía el periódico. Ya no le importaba si Toby traído un poco de polvo del jardín. Había aprendido la lección más cara de su vida y le había salido barata. Frase final en pantalla. El valor de un ser vivo no está en su etiqueta de precio ni en su apariencia, sino en la grandeza de su corazón. Nunca desprecies a quien parece menos, porque un día puede ser el único que esté dispuesto a salvarte. ¿Te gustó esta historia? Dale like, suscríbete y comparte para que el mundo sepa que los verdaderos héroes a veces dicen «Oink».